El próximo domingo son las elecciones, ya entramos en la recta final y en Arriba Gente les hemos propuesto presentarles los perfiles de los diferentes candidatos de todos los partidos. Vamos a comenzar por Rafael Fernández, quien se postula a presidente por el Partido de los Trabajadores. Rafael Fernández, candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores, nació en Montevideo el 18 de julio de 1962. Inició su actividad gremial y política en tiempos de dictadura. En 1981 militaba en el Centro de Estudiantes de IPA y un año después se integró a la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública. Políticamente militaba en el Grupo Socialismo Revolucionario, que dio pie a la creación del Partido de los Trabajadores. La primera participación electoral de este grupo político fue en las elecciones de 1984. A inicio de la década del 80, Fernández comenzó a trabajar como empleado del Banco Comercial y así se integró al gremio bancario. En 1983 entró por concurso al Banco de Seguros, donde trabaja hasta hoy. Actualmente es dirigente del sector Banca Oficial de AEBU. Dirige también la publicación Tribuna de los Trabajadores, órgano de prensa de su partido. Fernández se define como un político trotskista por su simpatía con la ideología del político ruso León Trotsky, pieza clave de la revolución bolchevique que dio inicio a la Unión Soviética y que promovía la revolución permanente. Viaja en ómnibus y en taxi solo en casos de emergencia. Se atiende en una mutualista y sus hijos estudian en centros de educación pública. Según dijo en entrevista con Búsqueda, tiene una empleada que va a su casa una vez a la semana. Vacaciona en la Costa de Oro, bebe alcohol ocasionalmente y asegura que nunca consumió otras drogas. Tiene una caja de ahorros en Uruguay y su pareja es quien administra el dinero del hogar. Según la Corte Electoral, el Partido de los Trabajadores prevé utilizar unos 185.000 pesos para financiar esta campaña. Declaró haber recibido 148.000 pesos en donaciones. Daniel Goldman es uno de los candidatos más jóvenes en estas elecciones y encabeza el Partido Digital. Lo presentamos. Daniel Goldman, candidato a la presidencia por el Partido Digital, nació en 1978. Es de los presidenciables más jóvenes, está casado y tiene 2 hijos. Este hombre, cuyo primer trabajo fue como serígrafo a los 13 años, es de religión judía. Se formó en pedagogía relacionada con estudios rabínicos y también como educador y coach profesional en Jerusalén. Además es matemático, experto en algoritmos, dinámica y desarrollo de software en la Universidad Hebrea de Jerusalén. En 2012 creó la empresa InMentor, que se dedica a asesorar a empresas en métodos de innovación. También es docente en la Universidad ORT. Junto a otras personas, en 2016 Goldman creó el Partido Digital, que empezó a difundir una forma innovadora de hacer política. A través de una página web, se le permite a la población presentar sus propuestas electorales o proyectos que implementarían si estuvieran en el Parlamento. De esa forma, este partido propone una democracia transparente y participativa, y su objetivo es tener casi 3 millones de diputados. El presidenciable se atiende en el sistema mutual, viaja en ómnibus y paga con la tarjeta STM, y sus hijos pequeños van a un jardín privado. Asegura que come sano y camina para cuidar su estética y su salud. Consume poco alcohol, principalmente whisky y cerveza. Admite que fuma marihuana si se le da la oportunidad en un ambiente adecuado, según respondió en una entrevista con el semanario Búsqueda. Las finanzas de su casa las administra junto con su esposa y admite que no tiene poder de ahorro. Según datos publicados por la Corte Electoral, el grupo político tiene un presupuesto de 933.382 pesos previsto para esta campaña, mientras que recibió donaciones por poco más de 420.000 pesos. Bueno, el candidato del Partido Verde Animalista es el doctor Gustavo Salles. También les presentamos su perfil. El abogado Gustavo Salles es candidato a la presidencia por el Partido Verde Animalista, agrupación que creó para postularse en estas elecciones. Salles nació el 19 de marzo de 1958 en Montevideo. Tiene 2 hijos, Nicole y Richard, y está casado con Alba Pereira. Se atiende en la mutualista Casa de Galicia. Sus hijos estudiaron primaria y secundaria en colegios privados. No tiene ahorros porque admite que gasta su dinero en viajes y las finanzas de la casa las maneja en conjunto con su esposa. Veranea en Parque del Plata y hace deportes, según confesó en entrevista con el semanario Búsqueda. Se recibió como abogado en 1982. Se considera un antisistema, pero también admite que es un burgués, pero no siente culpa por eso. Así lo indicó en la entrevista con el ciclo De Cerca realizado por TV Ciudad y Diario El Observador. Como abogado cobró notoriedad en la última década tras diversas denuncias penales contra autoridades de gobierno. Considera que el Frente Amplio es una asociación para delinquir y es por eso que ha denunciado al expresidente José Mujica, al actual Tabaré Vázquez, al ex vicepresidente Raúl Sendic y
a varios secretarios de Estado. Muchas de estas denuncias terminaron archivadas. En enero de este año, a sus 61 años, anunció que sería candidato a la presidencia, creando una nueva agrupación política. El Partido Verde Animalista presenta 3 listas. Según datos publicados por la Corte Electoral, el grupo político liderado por Salle prevé utilizar 110.000 pesos de presupuesto inicial en campaña y no recibió donaciones. Bueno, también les presentamos información sobre Edgardo Novic, el candidato del Partido de la Gente. Edgardo Novic, candidato a la presidencia por el Partido de la Gente, nació el 22 de noviembre de 1956 en Montevideo. Estudió en la escuela pública Franklin Delano Roosevelt y a los 14 años comenzó a trabajar como feriante junto a su padre. Si bien intentó estudiar ciencias económicas, abandonó la facultad porque, según dijo, no tenía tiempo para estudiar. En 1980 se casó con la contadora y profesora Solveig Retich, con quien tuvo 4 hijos: Bernardo, Lucía, Marcel y Hernán. Novic es propietario de las tiendas de ropa La Cancha, el restaurante La Mostaza, After Hotel y el nuevo Centro Shopping. Asimismo, socio de los empresarios Carlos Lecuedar y Juan Salgado. En 2015 se postuló como candidato a la Intendencia de Montevideo por el Partido de la Concertación, una coalición formada para las elecciones municipales en la capital departamental. De raíces coloradas, Edgardo Novic trabajó junto a Jorge Valle como asesor para su campaña electoral en 1999, donde resultó electo presidente. Hace 4 años que dejó el Partido Colorado. Tras la derrota en las municipales en 2016, Novic anunció el nacimiento del Partido de la Gente, lo registró en la Corte Electoral y comenzó así su recorrida por todo el país de cara a la campaña electoral de este año. El Partido de la Gente declaró ante la Corte Electoral que cuenta con un presupuesto de casi 38 millones de pesos destinados para la campaña y tiene 25 millones de pesos en donaciones. En total son 11 los candidatos a la presidencia para las próximas elecciones, pero ahora es el turno de Unidad Popular. Les presentamos a Gonzalo Abella. Gonzalo Mariano Abella nació el 26 de diciembre de 1947 en Montevideo. Es el mayor de 3 hermanos y se crió en el barrio Punta Carretas. Concurrió a la escuela pública de la zona y luego fue al Liceo Zorrilla. Empezó su militancia política a los 17 años, cuando se unió a la Juventud Comunista. Luego se recibió como maestro y un año después, en 1969, nació su hija. Luego siguió su formación como escritor e historiador. Durante la dictadura militar tuvo que exiliarse en Buenos Aires y en 1967 debió dejar Argentina. Siguió su exilio en Cuba y luego en Nicaragua, y durante ese tiempo se recibió como profesor de historia. También fue becado para estudiar ciencias sociales y por eso viajó a la Unión Soviética. En 1984 regresó a Uruguay, se separó de su primera esposa y poco después conoció a su actual pareja, Isabel Izquierdo. Ella ya era madre de 2 hijos, a quien Abella crió como suyos. Actualmente viven en el barrio Tres Cruces y trabajaron juntos en varias investigaciones históricas. En el año 2006, Elio Sartú impulsa la creación de Asamblea Popular junto a otros grupos de izquierda y Abella decide sumarse. En 2014 fue candidato a la presidencia por Unidad Popular y logra así una banca de diputados que fue ocupada por Eduardo Rubio. Bueno, ahí les presentábamos 5 de los 11 candidatos a la presidencia. Mañana vamos a presentarles los otros 6 perfiles para que ustedes tengan más información y algunos datos que son conocidos y otros no tanto, a propósito también de la vida de los candidatos. Nos hemos reservado para mañana los 6 partidos con mayor intención de voto. Ese ha sido el orden de la organización de los perfiles de los candidatos que les hemos presentado. Hasta aquí entonces cerramos este primer segmento de los perfiles de los candidatos a la presidencia.